Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Hola hermanos, el día de hoy, 26 de mayo del 2022, debería de ser día de la ascensión del Señor. Sí, porque exactamente hace 40 días el Señor resucitó. A los 40 días sube al cielo. Es la fiesta de la ascensión. Solo que por razones pastorales en la mayoría de los países esta fiesta se ha trasladado al próximo domingo. Entonces ahora incluso decimos el domingo de la ascensión. Pero vamos, técnicamente hablando eso serían 43 días, ¿no? Ya no serían 40 días. Pero en fin, bueno. Hoy entonces vamos a hacer las lecturas propias del jueves de la sexta semana del tiempo de la Pascua. Hoy es día de uno de esos santos, del apóstol de Roma, para que vean ustedes, San Felipe Neri. Felipe no era romano, Felipe era florentino. Había nacido allá en julio de 1515, su papá se llamaba Francisco, su mamá se llamaba Lucrecia, él era el mayor, tuvo 3 hermanos, 2 mujeres y un varoncito que murió muy pequeño, murió muy pequeño. Y de hecho su mamá muere cuando él está también muy pequeño. Y su papá, que lo quiere educar bastante bien, que es un comerciante, ¿no? Lo pone a trabajar con un tío suyo, incluso se va a vivir allá. Le queda cerca una capilla que pertenece a más que una capilla, ¿no? Un pequeño monasterio que pertenece a Monte Cassino, a los benedictinos, y ahí pues pasaba mucho rato en oración. Ahí descubre realmente él su vocación. Fue educado por los dominicos, porque su papá era muy amigo de los dominicos, y bueno, ya para 1533 marcha a Roma, y allá pasará prácticamente el resto de su vida. Muy poquitas veces va a salir de Roma. Allá se va a vivir a la casa de otro comerciante que es también florentino, y él le dice, bueno, mira, puedes quedarte aquí, pero ayúdame a educar a mis hijos. Y entonces dicen después los testimonios, es que miren, Felipe es el patrono de los humoristas, realmente era un tipazo, se la pasaba llegando a la gente con mucha cercanía, con sus chistes, con su humor, era una persona siempre alegre, Felipito el alegre, le decían incluso, el que siempre está riéndose, porque él siempre tenía esa manera, y bueno, se da cuenta que Roma, en ese momento, Roma es un desastre en ese momento, un desastre, y entonces él empieza a predicar, él empieza a ser el gran catequista de Roma, y se extiende por todas partes, en los barrios más pobres, en los hospitales, hay gente que le sigue, de hecho lo llevaba a los hospitales precisamente para que ahí descubrieran si realmente era su vocación. Conoció, fíjense, a San Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola, ambos fueron canonizados el mismo día, pero bueno, y entonces estuvo a punto de hacerse jesuita, pero se da cuenta que implicaría irse incluso de misionero a Asia, fíjense, justamente con San Francisco Javier, pero no, él decide quedarse en Roma porque se da cuenta de la gran necesidad que hay en Roma, y bueno, su confesor, que luego va a ser también parte de la congregación del oratorio, ¿no? Que va a ser lo que van a juntar. Primero es una cofradía y luego pasar a ser una congregación reconocida por el Santo Padre. Su confesor, que es apellido Rosa, le dice, mira, harías mucho bien, pues hombre, ordenándote sacerdote. Y él, mientras había estado en la casa esta donde originalmente vivió, estando en Roma, había estado estudiando la filosofía y la teología, y entonces ya tenía todo propiamente para ser ordenado. Lo ordenaron sacerdote y vea usted, se pasaba horas de horas en el confesionario y tenía la capacidad, esa intuición de saber si realmente había arrepentimiento, cuáles eran los pecados que estaba ocultando esta otra persona, porque hay gente que lo hace así, ¿no? Lo hace por costumbre. Y en fin, ya les digo, una misión extraordinaria en Roma, haciendo todo el bien posible, le ofrecieron de todo, ¿no? Él vivía en la iglesia de San Jerónimo, pero luego le dieron precisamente otra como parroquia, que era la iglesia de los florentinos, pero él no quiso quedarse ahí, cuando ya vivía más en San Jerónimo y servía en la otra parroquia. De hecho, fundó un hospital, el Hospital de la Santa Trinidad, y los peregrinos, dicen que fueron miles de personas a las que atendieron ahí en los jubileos que se celebraban, el de 1575. Y en fin, bueno, ya les digo, es que es una figura de esas que no hay manera de describir porque no se le puede encerrar. De las cosas que se cuenta sobre él le pedía al Señor tener un gran amor por él, y el corazón le creció tanto, ardía tanto su corazón que le quebró 2 costillas. Imagínense ustedes, uno dirá, no, padre, se trata ahí de un problema de crecimiento cardíaco, no me acuerdo cómo se llama esa enfermedad, y es cierto, existe, ¿no? Pero no, es que era otra cosa. Fíjense que se llenaba de tanto ardor, de tanto
tanto calor que dicen que en invierno hasta se quitaba la camisa, porque le ardía tanto el corazón del amor que quería irradiar, del amor que quería compartir. Lo quisieron nombrar obispo y cardenal y él prefería el paraíso y por allá vamos la mitra. O sea que nada de eso, para él no era eso, no era su vocación. Dos cosas con respecto a él que me parece que son importantes. Fue un gran organizador de la visita a las 7 iglesias. En aquel entonces eran las basílicas mayores, hoy en día solo son 4. Y fíjense que él ideó, de hecho, que la ciudad de Roma se construyese, se arreglase en función de que pudiese hacerse la peregrinación a las 7 iglesias en un solo recorrido, digamos, así urbanísticamente, y eso se hizo más adelante. Y luego las 40 horas de adoración. Realmente el amor a la Eucaristía, él andaba proponiendo que en todas las iglesias, a los oratorianos se les entregó Santa María in Navicella, que es la iglesia hoy de Chiesa Nuova, ahí está enterrado de hecho San Felipe Neri, y bueno, entonces proponía esto, 40 horas de adoración, y la iba poniendo, iba colocando el Santísimo en varias iglesias, en varios templos, y la gente pues acudía a hacer oración. Ya ven ustedes de dónde nos vienen esas prácticas, ¿no? Es de corazones tan ensanchados como el de Felipe Neri. Él va a morir en 1595, casi a los 80 años, un 26 de mayo, y pues hombre, fue canonizado, como les digo, bueno, la broma era esta, ¿no? Que se canonizó un santo y 4 españoles. Pues sí, porque los 4 españoles eran San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús y San Isidro Labrador. Y el único italiano, San Felipe Neri. Entonces en Roma bromeaban diciendo, se canonizó un santo y 4 españoles. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Terminemos riéndonos porque al fin y al cabo, imagínense ustedes, Teresa de Jesús, Francisco Javier, San Ignacio de Loyola y San Isidro, unos españoles, ¿no? Unos cuantos españoles. Vamos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 1 al 8. En aquellos días Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Áquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, en acatamiento a las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a todos los judíos. Pablo se acercó a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Como estos lo contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras y dijo, que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza, yo soy inocente. De ahora en adelante iré a hablar a los paganos. Salió de allí y entró en la sinagoga de Tito Justo, en la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios, y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Corinto es la capital de la zona de Acaya. Corinto es, dentro de las ciudades romanas, porque es un puerto y tenía mala fama. Acuérdense que tenía tantos prostíbulos que incluso se llegaba a decir, voy a corintizar, y significaba que usted iba a un prostíbulo. Imagínense ustedes la barbaridad detrás del asunto. Era una ciudad cosmopolita. Ahí se desarrollaban los segundos juegos más importantes, juegos de competencia, ¿no?, de toda Grecia. Los primeros, lógicamente, son los Juegos Olímpicos, ¿no? Y luego son los Juegos del Istmo, los Juegos Ísmicos. Y entonces, como llegaba tanta gente, así como que hoy en día, no sé si a Qatar, no son olímpicos, ¿no?, pero es una competencia mundial, irá tanta gente, carísimo ahí. En fin, el tema es que pues para poder albergar a tanta gente en la ciudad, se necesitaban tiendas de campaña, porque no habían hoteles y esas cosas y albergues. Entonces para eso era que Pablo, que era talabartero, junto con Áquila y Priscila, pues se dedicaban a esto. Probablemente se estaban desarrollando los juegos sísmicos. Tiene que haber sido la llegada de Pablo a Corinto alrededor del año 51-52, porque Claudio el emperador expulsó de Roma a los judíos en el 49-50. ¿Y por qué los expulsó? Ahí la pregunta del millón. Porque la lógica que nos da históricamente hablando es que llegaron ya al cristianismo, llegaron cristianos a Roma, fueron a las sinagogas y empezaron a pelearse. Y entonces, como Claudio no entendía de razones, para afuera todo el mundo. Pues sí, se acabó y los echó, porque no sabía, él no entendía distinción entre judíos y cristianos, él los miraba igualitos, esos que se dicen cristianos, no sé si se llamarían en ese momento cristianos, ¿no? Aunque había sido lo de Antioquía, pero igual, no lo sabemos, pero la razón parece ser esa. Y entonces Áquila y Priscila serán sus grandes colaboradores. Acuérdense que ellos van a ser incluso los educadores de Apolo, por ejemplo. Y bien, entonces Pablo
hace lo que siempre hace, ¿no? Va a la sinagoga, discute con los judíos. Cuando ya termina la cosa en violencia, con permiso, y me voy a predicarle a los paganos. Y se acabó. Y ven ustedes la reacción, ¿no? Yo dije, cuando estaba leyendo, la sinagoga de Tito Justo, no, hombre, la casa de Tito Justo, que era precisamente un pagano y que va a ser otro de los grandes colaboradores de Pablo. No es el mismo Tito, no es San Tito, ¿verdad? No se refiere a él. Pero bueno, ya ven ustedes, es que Pablo, después de venir de Atenas, hablemoslo claramente, después de un fracaso, pero él vuelve a lo suyo, y es lindo este modelo también. Pablo se gana la vida con el sudor de su frente. O sea, no es un aprovechado. Y en la iglesia siempre tenemos que tener mucho cuidado de eso, de no dar la impresión de estar haciendo negocio, ¿verdad? Es que todo es dinero, todo, y cuidado. Por eso, sobre todo los sacerdotes, debemos tener mucho cuidado en eso. Ganarnos las cosas es legítimo, claro, el obrero merece su salario, no cabe duda. Pero también hay que ser prudentes, como les digo, en la manera como manejamos el dinero. Bueno, vamos. El Evangelio. Juan capítulo 16, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre. Y se decían: ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El clima de la despedida, el ambiente no es así, es la sobremesa de la última cena. Jesús está abriéndoles el corazón, les está hablando de las cosas que están por ocurrir, un poco, es tiempo poco, son esos 3 días que estará Él en el sepulcro, que bajará a los infiernos y demás, ¿no? Ellos no lo entienden, y es que claro, al escucharlo hablar de que se va y a dónde va, y entonces claro, y por eso les decía yo que no se trata de discurso. Luego ya el capítulo 17, que es el largo discurso, el discurso o el sermón sacerdotal, como le dicen a veces, será diferente. Ahí sí Jesús toma la palabra y se vuelve una oración. Pero aquí, mientras tanto, ya lo van viendo desde el capítulo 13 prácticamente, pero sobre todo 14, 15 y 16, vamos viendo un diálogo. O sea, Jesús está resolviendo las preguntas, los conflictos que viven sus apóstoles. Lo vivimos también nosotros. No tengamos pena de ser conscientes de que también nos entristece. Bueno, hoy que sería el día de la ascensión, piénsenlo por un momento, pues la despedida sería todavía más dura, en el sentido ya no lo volveremos a ver. Sí, claro, pero para eso necesitamos el Espíritu. Para eso invocamos una vez más al Espíritu Santo, para que nos dé la fortaleza y el sentido de que aunque físicamente no está con nosotros, sí lo está sacramentalmente, sí lo está realmente con nosotros. Nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Bueno, hoy siendo jueves, hoy que les acabo de hablar de Felipe Neri y su amor tan grande a la Eucaristía, la promoción de las 40 horas, ustedes bien saben que los jueves yo siempre les pido momento de oración, tiempo para estar delante del Señor, de Jesús Eucaristía. Por lo pronto, les invito a hacer oración. No siempre te siento a mi lado, Señor. Parece que el lugar no está ahora aquí, sino en el cielo. A veces echo de menos verte con más claridad. No entiendo por qué no eres más evidente, más claro, más definitivo para todos. O por qué dejas tanto espacio para la duda. Ya sabes, Señor, que en horas difíciles esto me provoca tristeza. Pero confío en tu palabra. Es mejor para mí que tú estés así, ausente y presente. Serás mi espíritu defensor, luz en mis noches, sabiduría en mis caminos, compasión en mis entrañas, amor en mi mirada. Y tu espíritu, cuando lo acojo, cuando va haciéndose lugar en el mundo, nos muestra que la fe es el camino para la plenitud, que la justicia de Dios es más fuerte que la injusticia humana, que contra toda apariencia el amor vence. Entonces mi corazón canta y ama de verdad. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Felipe Neri, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Jueves. Feliz jueves para todos. Busquen un momentito para estar delante de Jesús Eucaristía, que mucho bien nos hace a todos.